Y una cosa que le voy a pedir. Alguien me dijo hace unas semanas atrás algo que fue clave. Viendo cómo esta persona estaba cambiando y viendo hasta en su rostro cambios, le dije, ¿qué pasó? Y él me dijo algo que lo usé desde que me lo dijo en adelante. Él me dijo, hay que abrirse, pastor. Así me dijo, hay que abrirse. Tenemos que abrirnos. A veces se imparte algo y estamos cerrados. Nos queremos parar firme donde estamos nosotros. Abramos el corazón, abramos los oídos espirituales, abramos la mente para lo que Dios nos quiere hablar hoy y lo que Dios nos va a venir hablando las próximas semanas. Créanme, esto es clave para el avance del Evangelio. Amén. Es clave lo que vamos a estar hablando para el avance del Evangelio, en ti y en mí, en todos nosotros. Amén. Pero tenemos que abrirnos, tenemos que abrir el oído, tenemos que abrir el corazón. Les pido por favor que no haya nadie afuera. Lo pido a los sugieres, que no se queden afuera, que hagan entrar a todos los que estén afuera, que los traigan aquí adentro. Por favor, no salgan, porque lo que vamos a compartir hoy, Dios lo puso a mi corazón hace un tiempo atrás y creo es fundamental para todo lo que va a venir para la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Gracias, amados. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hermoso Señor, hermoso Jesús, Cristo maravilloso. Padre, tú sabes, mi oración toda la semana es que yo no tengo nada para provocar nada en ninguno de los que estamos aquí. En mí no hay nada, Señor. En mí no hay nada que pueda ser de edificación para ninguno. Porque lo que esta gente necesita y yo necesito es más de ti. Es tu palabra hablándonos, tu palabra exhortándonos, tu palabra impulsándonos, corrigiéndonos, animándonos, fortaleciéndonos. Tu palabra hablada que transforme nuestras vidas por completo. Señor, anhelamos algo genuino en nosotros de parte tuya. Anhelamos algo real, una vida real que crezca en nuestro corazón. Eso es lo que estamos deseando en este tiempo. A eso venimos aquí cada domingo. Hermoso Espíritu Santo, toda obra de las tinieblas que intenta entorpecer el entendimiento espiritual. Padre, ilumina, Espíritu de Dios, ilumina nuestro entendimiento. Ilumina nuestro corazón. Ilumina, Espíritu Santo, para que podamos comprender la magnitud, la gloria, la belleza de Cristo. Señor, que no estemos mirando al que tenemos al lado, que no estemos mirando al que tenemos atrás, enfrente. Que nuestra mirada pueda estar puesta únicamente en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Amados, tomen asiento, por favor. Le voy a pedir 3 horas y media de su amable atención. Para compartir los 64 puntos que tenemos para hablar hoy. Amén. Bien. La serie, como habrán visto, se llama La Escuela de Cristo. Y miren, ¿por qué un hombre en un camino, en un sendero? ¿No? Porque la Escuela de Cristo es un proceso. Lo vamos a ir hablando y déjenme ir desarrollándoles todo esto a lo largo de todas las predicaciones que tiene esta serie. Porque esto es solamente la punta del iceberg, lo que vamos a hablar hoy. El camino siempre lleva a la cruz. Sin cruz no hay posibilidad de vida de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, es un camino, es un sendero que tenemos que recorrer. Amén. Hace unos tiempos atrás, ya no recuerdo cuánto, cuando hablábamos acerca de la vida compartida, creo que fue, donde hablábamos de la realidad de la iglesia, de la realidad espiritual de la iglesia, que la iglesia no es un asunto humano, no es un asunto de hombres, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es espíritu. Y quienes somos parte de Cristo en el espíritu, somos parte de la iglesia. Amén. No sé si se acuerdan, pero eso es lo que hablamos. Y dijimos algo muy importante, que hay una ignorancia que atrasa el evangelio en nosotros. Hay una ignorancia que impide el desarrollo de lo que Dios quiere hacer. Hay una ignorancia que es un enorme obstáculo para que Dios haga lo que Él desea hacer en ti y en mí. Y yo les decía que la palabra ignorante suena peyorativo, suena feo que alguien le diga sos un ignorante, ¿no? Pero si alguien me dice, si un médico, un cirujano, neurólogo me dice tú eres un ignorante en mis asuntos, yo tengo que reconocer que sí, que lo soy.
Ignorar es no saber, no conocer. Amén. Se usa despectivamente, pero es una realidad. El asunto es que la iglesia de Cristo ha vivido en una ignorancia de lo que ya posee hace 2000 años. Hemos utilizado frases como: yo sé que Dios va a cumplir su promesa. Dios ya cumplió la promesa hace 2000 años atrás, Cristo. Amén. Y así como eso, miles de cosas que se han impregnado en la iglesia, se han metido en la iglesia y nos han hecho y nos han impedido que podamos ver lo que ya somos, lo que ya tenemos, lo que ya Dios nos ha entregado. Y yo les decía, puedes tener una cuenta con 14 millones de dólares, pero si tú no sabes que la tienes, sigues viviendo de la misma manera. No altera en nada tu vida, porque lo ignoras. Si tú y yo ignoramos lo que ya poseemos en Dios, seguiremos viviendo como si Dios no hiciera nada por nosotros, no haya hecho nada por ti y por mí. Esa es la ignorancia que atrasa. Esa es la ignorancia que se levanta, impide el avance del evangelio en nosotros y en un territorio. Por lo tanto, la escuela de Cristo apunta a derribar esa ignorancia. Amén. ¿A qué apunta la escuela de Cristo? A derribar la ignorancia que produce un atraso del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo en la escuela de Cristo? ¿Qué es lo que yo voy a conocer en la escuela de Cristo? No es un conocimiento intelectual. Amén. No es un aprendizaje convencional, natural y humano, como ir a la escuela, como nuestros hijos que esta semana empezaron. Es un proceso divino y espiritual. Hemos dicho muchas veces que en los asuntos del reino de Dios, la mente natural no tiene participación. El hombre natural no tiene participación. El apóstol Pablo dice en Corintios que el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Por lo tanto, si lo que tú buscas es una comprensión natural, un entendimiento natural, un razonamiento humano para poder comprender una vasta, gloriosa y tremenda persona como lo es Cristo, no hay lugar en tu mente para eso. Amén. Dios le dice, tus pensamientos están allá abajo y los míos están allá arriba. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Amén. No hay manera de que nuestra mente natural pueda captar la gloriosa magnificencia de Cristo. No hay manera. Por lo tanto, este aprendizaje de la escuela de Cristo no es una enseñanza. No es una enseñanza bíblica, teológica, natural. No es proveer información, por muy buena que sea. Y no estoy diciendo que eso sea malo, amados. Está buenísimo. De hecho, lo estamos haciendo los miércoles en IET y lo vamos a seguir haciendo porque es fundamental. Pero a lo que apuntamos es a otra situación, a algo mucho más hondo, más profundo en nosotros. ¿Por qué? Porque el entendimiento en el intelecto humano no puede provocar la vida de Cristo, no puede gestar la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos nacer de nuevo, porque si no, no podemos ver el reino. Amén. Y podemos estar por años en la iglesia. 20 años, 30 años. Y con el velo de la carne todavía acá. No verlo. La escuela de Cristo no es un conocimiento natural. No es información que se guarda en la mente natural. La escuela de Cristo es conocerlo a Él. ¿Cuántos entienden y saben que Jesús está vivo? Amén. Jesús está vivo. ¿Qué está hablando hoy Dios por medio de su Hijo? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Porque podemos ir a lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿sí o no? Sus 3 años y medio de ministerio están registrados, podemos y lo tenemos que seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Cuál es su plan hoy? ¿Qué está queriendo Dios contigo y conmigo hoy? Necesitamos que se nos revele Cristo. Necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu. ¿Qué le dijo Nicodemo Jesús? Pero, ¿cómo hago para volver al vientre de mi madre? Y dijo, vos sos maestro de Israel y no sabes esto. No estaba hablando con un neófito, no estaba hablando con alguien que no sabía nada. Estaba hablando con un erudito de la Biblia.
Pero cuando él le habló de nacer de nuevo, ese hombre no entendió. Sin embargo, hoy Dios está hablando de que quienes se inscriben, oigan, en la escuela de Cristo se inscriben pocos, ¿eh? Y mucho menos se gradúan, dijo uno por ahí. En la escuela de Cristo se inscriben pocos porque se inscriben los que nacen de nuevo. Y repito, podemos estar sentados aquí por años, años y años y no nacer de nuevo. Que la vida de Cristo no se geste en nosotros. Sí, sabemos mucho. Tenemos mucho intelecto, estudiamos mucho y está bueno. Pero la vida, el conocerle a Él en una experiencia privada, interna, no ocurre en todas las vidas. No ocurre en todos nosotros. Ocurre en aquellos que tienen, dijimos, hambre. Te pregunto, ¿por qué estás aquí esta mañana? La respuesta debería ser de todos nosotros, porque tengo hambre de Cristo. Oh, pastor, yo vine acá porque estoy pasándola mal. Y está bien, buenísimo, este es el lugar. Pero lo que tiene que haber en tu corazón es hambre de Cristo. Porque lo que necesitas no es que te aumenten el cheque el fin de semana. Lo que necesitas no es que te sanes solamente. Lo que necesitas es conocerlo. ¿Cuántos quieren conocerlo? Ese es el sueño de todas mis noches, conocerle. Hermano, tengo miles de fallas, de defectos, como todo lo que estamos aquí. Pero lo que puede llegar a distinguirnos a todos nosotros es cuántos de nosotros tenemos hambre genuina de Él y cuántos no. Eso es lo que determina lo que vamos a recibir de Cristo. El hambre que tenemos de su persona. Amén. ¿Qué es la escuela de Cristo? Mateo 11, 29. Dice, carguen, esto lo dijo Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué dijo? Aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Jesús dice esto, aprendan de mí. Por lo tanto, aprender de Cristo, ¿está mal? No, está bien. Amén. Ahora, ¿cuándo dijo Jesús esto? Todavía no había ido a la cruz. Todavía no había ocurrido Pentecostés. Todavía el Espíritu Santo no había venido a la tierra. ¿Me siguen hasta acá? Esto era Jesús en carne y hueso. Es Cristo habitando la humanidad. Es Jesús. Y Jesús dice, aprendan de mí. Ahora, una vez inaugurada la iglesia, una vez que la iglesia da inicio con la llegada del Pentecostés, todo cambia, amados. Todo cambia. Por eso hemos tenido un tremendo problema en la iglesia. Hemos vivido después de la cruz como si la cruz no hubiese existido. Entonces, Moisés salía al tabernáculo, salía de su tienda y tenía que caminar hasta el tabernáculo para encontrarse con Dios, ¿sí o no? La congregación tenía que ir hasta el tabernáculo para adorar. ¿Me explico? Y así, con esa mentalidad, hemos vivido en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está Cristo hoy? Déjenme avanzar, amén. Ocurre la cruz, la iglesia se inicia con el Espíritu Santo llegando y algo ocurre. Todo cambia. Óigame, todo cambia. La Biblia, tú vas a ver a Eliseo. El Espíritu del Señor venía sobre Eliseo. Ok, eso ya cambió. Ya no es más así. ¿Por qué? Porque en el medio estuvo la cruz. Entre Eliseo y nosotros está la cruz. Pablo entonces dice, miren lo que dice Pablo en Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Momento. No, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, ni habéis aprendido sobre Cristo. Amén. Está diciendo, habéis aprendido así a Cristo. Y saben, vi otras versiones que dicen sobre Cristo. Entonces dije, voy a tener que hacer una exégesis. ¿Saben lo que es una exégesis? ¿Alguien sabe? Bien. En la teología, en los seminarios, te enseñan a hacer exégesis. Es una investigación exhaustiva de un texto bíblico donde vos llegás a lo que realmente dijo el autor. Amén. ¿Qué realmente dijo Pablo? ¿Dijo sobre Cristo o dijo a Cristo? No, dijo a Cristo.
En la exégesis que hice encontré que en los textos originales dice a Cristo. Entonces dije, bueno, acá hay una gran diferencia. ¿Cómo aprendo a Cristo? La escuela de Cristo, como dice el video presentación, no es una escuela donde te enseñemos sobre Cristo, donde te hablemos de Cristo. Es una escuela donde aprendemos a Cristo y eso lo cambia todo. Amén. ¿Cuál es la diferencia de aprender de y aprender sobre Cristo a aprender a Cristo? La experiencia es diferente, porque yo que he sido maestro muchas veces de diferentes materias en el seminario, he enseñado y demás, y sigo haciéndolo. En IET los miércoles paso el anuncio porque ya estamos preparando la próxima materia. Yo te puedo hablar mucho de Cristo, te puedo hablar de Jesús, te puedo hablar versículos de memoria, te puedo citar pasajes, te puedo hablar de la justificación, de la expiación, de la santificación. Te puedo explicar lo que era el propiciatorio del arca, todo lo que vos quieras. Pero eso es una enseñanza para ti excelente, pero es externa. Oigan, es externa. Hay un factor externo que te está enseñando algo. ¿Está bueno? Sí. ¿Tenemos que aprender así? Sí, tenemos que hacerlo. Pero la escuela de Cristo no es una enseñanza externa. Es una enseñanza ¿cómo? Interna. Aprendemos a Cristo internamente. Quiere decir que en esta escuela no corren los maestros de la palabra. En esta escuela no importa lo que te prediquen, en esta escuela. No importa lo que mires en YouTube. ¿Por qué? Porque esta escuela no es una enseñanza desde afuera hacia adentro. Que alguien te esté enseñando, que alguien te esté explicando lo que es una exégesis para que tú puedas hacer una. No es una enseñanza externa, es una enseñanza interna. La enseñanza externa está buenísima y es súper importante, ¿ok? No quiero que piensen que aquí desvalorizamos la enseñanza porque yo soy maestro, ¿ok? A mí me encanta enseñar. La enseñanza externa es importantísima en la vida de todos nosotros. Amén. Pero si no acompaña la enseñanza interna de aprender a Cristo, lo que somos es un címbalo que retiñe. Metal que resuena, hueco por dentro. Mucha letra, mucho conocimiento, mucha teología, mucha interpretación de versículos, cero vida. Cero vida. Y mucho tiempo, la iglesia en general, hemos ido detrás, y he escuchado cientos de veces, pastor, pero yo no sé mucho la Biblia, ¿eh? Yo no sé mucho. No se trata de lo que sabes, se trata de cuánto le conoces. Óiganme, ¿cuánto le conoces? ¿Cuán profunda es tu comunión con Él? ¿Puedes oír los latidos de su corazón como Juan? Como el apóstol Juan. ¿Puedes decirlo? ¿Cuánto le conocemos? Acá adentro. He conocido cientos de personas con la mente inflada de tanto conocimiento. Pero son solo eso, conocimiento de letra. ¿Saben? Interpretar un pasaje bíblico sin conocer su corazón es legalismo. Yo puedo interpretar un pasaje bíblico, hacer una exégesis, pero tengo que conocerle. ¿Le ha pasado alguna vez de mandar un mensaje de texto a alguien y que esa persona que le mandaste lo entendió mal? ¿Les pasó? Porque el texto no tiene expresión, ¿no? El texto no tiene expresión. Entonces genera confusión en el otro. ¿Cuánto más si vamos al texto bíblico? Aleluya. Pero todavía ni siquiera terminé la introducción. La iglesia fundada por los apóstoles no se apoyó en una educación académica, formal, intelectual, sino una educación espiritual, una experiencia interna bajo el poderoso obrar del Espíritu Santo. Eran gente sin estudios, sin preparación,
sin grandes conocimientos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se ponen, si alguien que predica muchos años, que lleva años predicando, que hizo homilética 1, 2, 3, 4, se pone a analizar la predicación de Pedro, le duelen los dientes de tanto que se los rechina. Porque es malísimo, homiléticamente hablando, es malísimo el discurso de Pedro. Pero a ver, se convirtieron 3.000. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido la falla que más daño ha traído a la iglesia hoy en día, amados? Que nos hemos dedicado a aprender de Cristo, a aprender sobre Cristo, pero poco hemos aprendido a Cristo. En la escuela de Cristo, como les dije, solamente ingresan aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque portan la vida que puede ser formada en nosotros. ¿Cómo saber si estoy en la escuela de Cristo? ¿Querés saber si estás en la escuela de Cristo inscripto? ¿Cuántos quieren? Amén, hay 4 que quieren. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren realmente saber si están siendo parte de la escuela de Cristo? Yo te voy a explicar cómo te puedes autoanalizar. Pregúntate, si en todo este tiempo que has estado en la iglesia, si en todo este tiempo que has buscado predicadores en YouTube, si todo este tiempo que has leído libros y cuantas cosas más, aprendiste muchas cosas. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Valores, principios para la familia, reglas para la vida, teología. Sabemos lo que es la santificación, la justificación, la regeneración. Entendemos la sana doctrina a la perfección. Conocemos mucho la Biblia. ¿Cuántas cosas aprendiste? Si todo lo que has aprendido en la iglesia, si todo lo que has aprendido en tus años como cristiano han sido muchas cosas, tú no estás en la escuela de Cristo. Porque en la escuela de Cristo no aprendemos cosas. En la escuela de Cristo aprendemos a Cristo. No aprendemos algo, aprendemos a alguien. Y la escuela de Cristo no es una escuela teórica de enseñanza convencional. Es una escuela de la vida. ¿Dónde yo encuentro una revelación fresca de la persona de Cristo en mí? Cuando enfrento situaciones duras. Cuando te caen, cuando te equivocás, cuando fallás, cuando volvés al pecado que dijiste no volver nunca más. Cuando te desafían, cuando no alcanza el dinero, cuando estás batallando con situaciones duras, difíciles, cuando esperas un milagro que nunca ocurre. Es ahí en la vida diaria, en la práctica de todos los días, donde tú y yo podemos encontrar un aprendizaje de la persona de Cristo, una nueva revelación mayor de su persona. Basta de aprender cosas, aprendámoslo a Él. Todo es muy bueno, amados. Aprender cosas está genial y vamos a seguir aprendiéndolas. ¿Cuántos dicen amén? Pero si eso es todo lo que aprendemos, estamos mal. Para aprender cosas están los colegios convencionales, ¿no? Donde van nuestros hijos. El high school, mid school, kinder. Para aprender cosas de la Biblia están los seminarios. Están los institutos bíblicos. Hay que hacerlo, sí, hay que estudiar, hay que aprender. Amén. ¿Saben cuántos seminaristas están en los institutos bíblicos y están muertos espiritualmente? La escuela de Cristo es una educación interna producida por el gran maestro y el único maestro que se llama Espíritu Santo. La escuela de Cristo es una educación que te da el Espíritu Santo acá. Amén. ¿Está claro eso? Para seguir avanzando los 92 puntos que me quedan todavía. Amén. Okay. Una escuela donde aprendemos cosas y repito, no aprendemos algo, sino a alguien. Porque el conocerlo a Él, el conocimiento, no de información, sino de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es fundamental para que la iglesia sea lo que debe ser en la tierra. Sin la imagen del Hijo en nosotros, se pierde el rumbo.
La iglesia no tiene sentido ni razón de ser si no se ve a Cristo en nosotros, si no somos la imagen del Hijo. Podemos aprender muchísimas cosas y nunca aprender a Cristo. Incorporamos muchos conceptos, muchas verdades, pero Cristo nos está formando en ti y en mí. Veremos que la escuela de Cristo no se parece en nada a un colegio como el que van nuestros hijos, se parece más bien a un campo de entrenamiento del ejército. ¿No? Donde vas caminando y te equivocaste en el paso y te llama el superior y te dice 50 lagartijas. Y dale. ¿No? Tenés que estar bien entrenado porque te tenés que tirar cuerpo a tierra, ir ahí con las armas pesadas, ¿no es cierto? Es un entrenamiento para la vida diaria, de todos los días. Te levantás en la mañana y te vuelve a venir ese pensamiento de depresión, esa angustia, esa tristeza, esa ansiedad. Y ahí es donde tiene que crecer Cristo. Ahí, al enfrentar esa situación donde te pueden haber dicho 70.000 versículos bíblicos, pero sentís que al momento en que te quiere agarrar eso, todo eso que te enseñaron, ¿dónde está? Entonces ahí salta la vida de Cristo en ti. Ahí tu alma empieza a mirar la eternidad. Amén. ¿Una escuela dónde? La escuela de Cristo es una escuela donde se aprende viviendo, se crece ejerciendo, se madura sufriendo y se conoce experimentando. Repito, se aprende viviendo, se crece ejerciendo, se madura sufriendo y se conoce experimentando. Amados, cuando Dios quiere llevarnos, ¿cuántos entienden que Dios quiere llevarnos a la madurez? ¿Cómo se madura? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las dificultades que las vivimos todos, ustedes y yo, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos lleva a la madurez. Cuando alguien se levante contra ti, cuando alguien te señale, cuando alguien te critique, cuando alguien te juzgue, cuando alguien te dé la espalda, cuando alguien te traicione, cuando alguien te ignore, cuando alguien no te salude cuando entras por acá, madurez. Dios está provocando en ti madurez. Ahora bien, primero lo primero. Punto 2 de los 63 puntos que vamos a ver hoy. El objetivo de nuestra educación. ¿Cuál es el objetivo de la educación de la escuela de Cristo? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo va a hacer que suceda en nosotros? ¿Qué es lo primero, lo primordial? En Argentina, todos los que quieren estudiar en la Universidad del Estado, que es gratuita, tienen que pasar por una especie de filtro. El filtro se llama CBC. Te hacen un año de CBC. ¿Por qué? Porque quiere ver si te da el bocho. Si te da, ¿no? Si viniste bien preparado para entrar a la universidad. Es como un filtro, entonces muchos se quedan ahí. No aprueban el CBC, no entran a la universidad. Entonces, ¿cuál es el CBC del Espíritu Santo? ¿Cuál es el CBC? ¿Cuál es el primer filtro? ¿Quieren que lo grafiquemos y pongamos un ejemplo claro? La historia de la iglesia. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta que las 3 cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis se escribieron entre el año 86 y el año 96 después de Cristo. ¿Sí? Entre el año 86 y el año 96 después de Cristo. ¿Sabe cuándo se escribió la última carta de Pablo que se la envió a Timoteo? En el año 57. Allá por mediados de los años 60 después de Cristo, escribió Pedro y escribieron las otras cartas. Hacía años que no había literatura. ¿Y saben qué estaba pasando? En la época en que Juan escribe el Evangelio, se estaba desviando la iglesia. La iglesia estaba teniendo crisis interna. Pablo luchó contra los judaizantes, pero a esta altura ya los judaizantes no eran un problema. Ahora había corrientes heregéticas que incluso llegaban a enseñar a algunos falsos maestros que Jesús no había estado en la carne, que Jesús era como una especie de fantasma que se materializaba. Miren lo que le estoy diciendo. Y muchas iglesias creían eso. La iglesia estaba perdiendo la forma original 100 años después de Cristo.
La mayoría de los testigos oculares ya se habían muerto. No había a quien pedirle referencia de Jesús. La iglesia se estaba desviando. La iglesia estaba soportando crisis terribles. Si no me creen, Apocalipsis, capítulo 2 y 3, miren, ahí están las cartas a las iglesias. Escuchen. Pérdida del primer amor para Éfeso. Compromiso con prácticas de idolatría a Pérgamo y a Tiátira. Muertos espiritualmente a Sardis. Autosuficiencia espiritual y amor al dinero, la Odisea. Persecución y martirio, la iglesia de Esmirna. La iglesia estaba perdiendo el rumbo, se estaba volviendo terrenal, estaba desviándose. Los falsos maestros estaban por todos lados. Se parece un poco al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en medio de todas estas situaciones que la iglesia estaba viviendo? ¿Qué hizo Dios? ¿Saben qué surge en medio de todo eso? El Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo era Dios, y ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Así arranca Juan. ¿Saben qué hizo Dios? Levantó a su Hijo. ¿Qué hizo Dios en medio de toda la crisis de la iglesia? En medio de las falsas corrientes doctrinales, levantó a Cristo. Mostró a su Hijo. El Evangelio de Juan no tiene nada que ver con los otros 3 evangelios. El Evangelio de Juan se escribió 40 años después de los otros 3. Y muestra un Jesús íntimo. Muestra un Jesús que amaba, que estaba cerca de la gente. ¿Dónde está Jesús lloró? El famoso texto. En Juan. Lo que hace Dios toca el corazón de Juan para escribir el Evangelio, y lo que hace para solucionar los problemas que tenía la iglesia, levantar a su Hijo. Dios no te tiene que levantar a ti. Dios no me tiene que levantar a mí. Dios tiene que levantar a su Hijo. En ti y en mí. Dale un aplauso al Señor por eso. Basta de humanismo. Basta de creernos nosotros protagonistas de algo. Basta que sea Cristo levantado, que sea Cristo visto. Porque para solucionar los grandes problemas que la iglesia tiene hoy, debemos ver a Cristo. Si hay celos, contiendas, divisiones en las iglesias, tenemos que ver a Cristo. Si estamos disconformes, si estamos desanimados, si estamos angustiados, deprimidos, ansiosos, tenemos que ver a Cristo. La solución que Dios te propone es que lo mires a Él, que lo veas en el Espíritu, que nazcas de nuevo y te eduques en la escuela de Cristo. Miren lo que dijo Austin Park. Austin Park es un pastor que predicó esto en el año 1964, amados. Para los que piensan que lo que estamos hablando acá es una moda pasajera, escuchen lo que dijo Austin Park. Cuando la idea original de Dios se ha perdido, la revelación ha desaparecido, la gloria celestial se ha retirado, la manera en que Dios la recobra a la iglesia es exhibiendo de nuevo a su Hijo. No lo regresa a usted a un sistema de la iglesia, del evangelio o de la doctrina. Simplemente exhibe a su Hijo. Trae a Cristo otra vez ante los ojos del corazón de su pueblo, en la enormidad de su significado celestial y espiritual. Año 1964, ¿dónde estaba esto? Enterrado debajo de capas y capas de humanismo, de intelecto humano, exhibiéndose. ¿Cómo resuelve Dios todo desvío? La torcedura de la iglesia, el caminar chueco de todos nosotros. ¿Cómo trata con el humanismo, con el ego del hombre, con la ambición humana? Revelándonos a su Hijo para que su pueblo pueda verlo nuevamente. Bendito. Aleluya. ¿Saben? La diferencia en la escuela de Cristo es que solo el Espíritu Santo puede enseñarte.
solo el Espíritu Santo puede enseñar en la escuela de Cristo. Bendito. Dios viene y nos presenta a su Hijo y nos dice, quiero formarlo a Él en ti. Quiero que seas conformado a la imagen de mi Hijo. Jorge, todo bien con vos, pero yo quiero formar a mi Hijo en ti. Julio, todo bien con vos, pero yo quiero formar a mi Hijo en ti. Nora, todo bien con vos. Oscar, todo bien con vos, pero quiero formar a mi Hijo en ti. Quiero que mi Hijo sea visto. Lo que la iglesia necesita es levantar la mirada y mirarlo a Él, verlo, conocerlo. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, todo ha sido provisto en Cristo. Tú vienes a la iglesia y te enseñan doctrina, te enseñan un montón de cosas maravillosas, hermosas. Pero si tú no ves a Cristo, te estás perdiendo de todo. Te enseñan cosas, pero si a ti no te enseña el Espíritu Santo a Cristo, te estás perdiendo todo. ¿No? ¿Vieron los noviecitos que dice, a mí me gusta él, papá, es hermoso, tiene todo, solo le falta Cristo? Si le falta Cristo, no tiene nada. A ver si que nunca la dijimos esa. No, pastor, yo jamás, ¿no? Dice uno por ahí. Él es la plenitud que todo lo llena, que todo lo colma. En Él encontramos el reposo para nuestra alma atribulada. Hermanos, en momentos de sufrimiento es en Él donde hay consuelo. Es en Cristo. En el obrar del Espíritu Santo en nosotros que nos muestra la gloria maravillosa de Cristo. No hay nada fuera de Él. Los apóstoles no fueron gente que fue mejorada en Pentecostés de manera automática, sino que Cristo por medio del Espíritu Santo era mucho más real para ellos que el Cristo de carne y hueso. El Cristo por medio del Espíritu Santo era más real que el Jesús con el que ellos caminaron 3 años. Si ustedes ven Chosen, van a ver cómo Jesús decía algo y los otros lo quedaban mirando. Se miraban entre ellos. Y Jesús decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Decía, ¿no? No entendían nada. Jesús hablaba en un idioma que para ellos era inentendible, porque querían entenderlo intelectualmente. Solo cuando vino el Espíritu Santo y trajo la revelación de Cristo, pudieron comprender. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, gente soberbia, gente orgullosa, gente llena de intelecto, gente carnal, eran bebés espirituales. Y Pablo les dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna que no sea Cristo y a este crucificado. Pablo, ¿y no le va a hablar de santidad? Cristo y este crucificado. No le vas a hablar de abandonar el pecado, Cristo y este crucificado. Le predicaba lo mismo. Lo que pasa es que el mensaje de Cristo crucificado es inagotable. No tiene que ver con un intelecto humano. ¿Saben algo de lo más hermoso que le puede pasar a uno? Es no decir, che, a ver qué voy a predicar el domingo. ¿Qué puedo predicar? Y en mi mente, 72.000 versículos que podría llegar a usar para predicar algo. Hay pastores que compran los sermones para predicar. Todo bien, no voy a juzgar a nadie. Pero se puede hacer. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Pablo no les habló de la teología de la liberación, de la redención, de la justificación, de la santificación. No le explicó la Trinidad. Les hablaba de Cristo. Corinto necesitaba verlo. Tú y yo necesitamos verlo. Ese es el objetivo de nuestra educación. Debemos arrepentirnos de vivir un evangelio liviano. Tiene que haber arrepentimiento en ti y en mí. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de vivir un evangelio liviano basado en nuestros propios conceptos humanos. Debemos arrepentirnos de eso, mis amados. Debemos arrepentirnos de no dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros. Debemos arrepentirnos de contristar al Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos de ignorar su presencia. Total, nadie me ve. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir cambiar el rumbo.
Aleluya. Hoy es el día de nuestro arrepentimiento. Porque solo el que se arrepiente puede nacer de nuevo y entrar a la escuela de Cristo. Hoy renunciamos a todo lo que nos ha mantenido en la ceguera espiritual. Hoy comienza la caída del velo natural y humano. Y quizás muchos de los que estamos aquí podamos decir, pero pastor, yo conozco a Cristo. Sí, a ver, no soy perfecto, pero yo conozco. Entonces es lo mismo que imagínate, vas a la playa, te paras en la orilla. Yo no sé nadar, entonces yo entro hasta que el agua me da acá. Basta, ¿no? Porque no sé nadar. Pero vamos a suponer que hay un nadador experto. Entonces yo entro hasta acá y veo al nadador experto, no sé, a 100 metros de donde estoy yo, ¿no? Y dale, y nadando experto, oh, wow. Y digo, ese sí que se mete en agua profunda, ¿eh? Ese sí que va hasta lo más hondo, porque yo ni loco voy a estar ahí, ¿no? Pero imagínate que yo estoy viendo eso desde la orilla. Pero imagínate que yo me empiezo a elevar, como Superman empieza a volar, y empiezo a mirar de lejos dónde está ese que estaba en aguas profundas, lo empiezo a mirar de lejos y empiezo a ver todo el océano, ¿no? De golpe esa persona está así de la orilla, comparado con todo el océano que estoy viendo. Eso es pararse a empezar a conocer a Cristo. Amados, porque te hayas metido hasta acá, o porque te hayas metido allá 100 metros, no significa que lo conozcas, porque es un vasto océano. No nos alcanzará la vida para conocerlo. Eso es conocer a Cristo. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde le fue revelado cosas indecibles. No había cómo describirlas. Sin embargo, ese hombre dice, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. Wow. Eso es Cristo. Un vasto océano. Y porque nos metemos 100 metros creemos que conocemos. El otro día estaban mostrando en Argentina una expedición a 3.000 metros de profundidad, un robot enviaron y mostraban especies nunca antes vistas a 3.000 metros de profundidad en el océano. Jamás se vio lo que se estaba mostrando ahí. Se estaba revelando lo que ya estaba. La gente empezó a ver algo que siempre estuvo ahí, pero nadie sabía que estaba ahí porque no lo podían ver. Aleluya. Con esto termino, primera vez que lo digo. La unción, oigan, la unción enseña todas las cosas. Óiganme, la unción enseña todas las cosas. Todo lo que tú y yo necesitamos aprender en la escuela de Cristo, ¿quién te lo enseña? Levanta la mano, dale. Aleluya. Primera de Juan 2:27, mire, Primera de Juan, recuerden, es la época en la que escribe Juan. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué enseña la unción? Todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Saben? Yo desde que tengo uso de razón escucho la palabra unción. Desde que nací, mis papás me llevaban de chiquitito a la iglesia y yo ya escuché la palabra unción. Y he escuchado frases maravillosas. Cayó la unción. Una de las frases que escuchaba. Estábamos todos adorando y cayó la unción. Ok. Otra, la unción era fuerte, pesada en el ambiente. Se podía cortar con un cuchillo. Había una atmósfera de unción poderosa. Gloria. Yo me crié con eso. Hasta que encuentro este texto. Escuchen, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mismo texto, en una versión más allegada al lenguaje que usamos hoy. Dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí hemos recibido al Espíritu Santo de Dios? 4. ¿Cuántos aquí hemos recibido al Espíritu Santo de Dios? Amén, claro que sí, iglesia. Dice, y Él vive, ¿dónde? Dentro de cada uno de ustedes.
Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No está diciendo que tú no necesitas un maestro de la palabra que te enseñe la Biblia. No está diciendo esto. Acuérdense que había cientos de miles de corrientes de herejía por todos lados. Y lo que le está diciendo Juan es, ustedes adentro tienen al maestro por excelencia. Eso es lo que le está diciendo Juan. Le pueden decir un montón de barbaridades, pero ustedes saben cuál es la verdad. Ustedes están siendo enseñados en la verdad que es Cristo. Ustedes no van a ser desviados porque el Espíritu Santo les habita. Y dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y yo digo, ¿cuántas cosas tú y yo necesitamos saber? Muchas, dijo. ¿Qué te enseña el Espíritu Santo? ¿Muchas cosas? Cristo. Todo lo que tú y yo necesitamos saber. No para hacer diseño gráfico. No para levantar una casa. Esos son asuntos temporales. Lo que tú y yo necesitamos saber es Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo a nosotros? Adentro, Cristo. Porque Dios, dice Efesios, le plació reunir todas las cosas en Cristo. Y el que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Nosotros necesitamos conocerle. Pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Yo creía que la unción era algo que te tiraba al piso. Que no me hacía llorar, me hacía reír, saltar, gritar, cantar. Yo me crié en ese ámbito, con ese concepto de la unción. Y no está mal, no estoy juzgando eso. No está mal. Allá cada uno. No digo que eso sea malo. Pero yo me encuentro con este texto, amados. Y dice, la unción enseña todas las cosas. La unción enseña. La unción enseña. El Espíritu Santo ilumina la verdad que ya tenemos. Cristo en nosotros. El Espíritu les enseña, a ti y a mí nos enseña a Cristo. Que Él es todo lo que tú y yo necesitamos saber para la vida espiritual. Obviamente, para tu trabajo necesitas aprender cosas, ¿sí o no? Para desarrollarte en esta vida terrenal necesitas saber cosas. Pero para experimentar la vida de Cristo necesitas saber a Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Y el único maestro es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué enseña la unción? Ok, la unción enseña. Ahora, ¿qué enseña la unción? Gálatas 1, 15, 16. Mirá, dice el apóstol Pablo. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Escuchen, hasta ahí. Ahora leemos la otra parte. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados antes de la fundación del mundo? Antes de que hayamos sido gestados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos señaló. ¿Cuántos saben eso? Dios nos llamó, amén. Pero Pablo no se queda ahí, poneme la otra parte. Dice, luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Y después dice que él subió a la iglesia de Jerusalén y habló con Pedro, con Juan y con Jacobo, el hermano de Jesús, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero quiero quedarme con esto. La Reina Valera dice, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Fue llamado al vientre de su madre? Sí. ¿Fue separado delante de la fundación del mundo? Sí. ¿Qué necesitaba Pablo para predicar a los gentiles? La revelación del Hijo. Necesitamos la revelación de Cristo nosotros. Eso solo ocurre por el obrar del Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Debe revelarse Cristo en nosotros.
El Espíritu Santo no enseña temas temporales humanos, enseña todo lo que está en Cristo y todo lo que nos lleva a permanecer y a vivir en Él. No es una enseñanza general sobre temas de la vida, sino una revelación de una persona, amados. El Espíritu Santo revelando a Cristo, es la escuela de Cristo. Esas son todas las cosas. El Espíritu Santo no enseña para que entendamos, no enseña para que nos entretengamos, enseña para que nosotros seamos formados. Es una enseñanza que conforma al creyente según la verdad. Conforma la imagen del Hijo en nosotros. Romanos 8:29, ya vamos terminando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú sabes mucho, pero Cristo no está siendo formado en ti, si la imagen del Hijo no se ve en ti y en mí, entonces no estamos en la escuela de Cristo. Aleluya. Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de nuestra educación es que Él sea formado en ti y en mí. La persona de Cristo creciendo en ti, creciendo en mí, hasta llenarlo todo. ¿Saben? Alguien lleno del Espíritu Santo es una persona que está siendo transformada a la imagen del Hijo. Y repito, está siendo transformada. En Renacer no predicamos principios morales. Predicamos a Cristo. Y su vida en tu corazón y en el mío hará que de nosotros salgan todos los principios, todos los valores, todo lo que necesitamos para vivir una vida llena y plena en la tierra. Aprender a Cristo es vivir por medio de Él, es vivir su vida en nosotros. Muchos han aprendido religión, pero no han aprendido a Cristo. Muchos han oído predicaciones en YouTube, pero no han oído a Cristo. Muchos han sido enseñados en normas, reglas y dogmas religiosos, pero no han sido enseñados en Él. Esta serie que estamos empezando hoy tiene como propósito poner el fundamento principal de nuestra existencia. La escuela de Cristo lo pone a Él como el único objetivo y única meta de aprendizaje. Pónete de pie. Necesitamos ya mismo, oigan, necesitamos ya mismo contestarnos esta pregunta. ¿Cuán conformados a su imagen estamos? No cuánto sabemos. ¿Cuán conformados a su imagen estamos? ¿Cristo está formándose en ti? ¿Cristo está siendo formado en ti por el obrar del Espíritu Santo? 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo quiero decir, algún día quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Cuánto nos falta, amados, a todos? Estamos en la orillita y nos metemos a 100 metros, pero tenemos un océano por descubrir en Cristo. La vida entera no nos alcanza para conocerle del todo. Pero qué bueno es que podamos entender esta realidad. Y decir, Señor, yo quiero aprender a Cristo. Yo quiero aprenderlo a Él. Yo quiero conocerte, Señor. Todo lo que necesitamos, amado. No sé qué circunstancia estés viviendo. No sé cuál es la situación dura que quizás te esté tocando vivir. Quizás es económica, quizás es de salud, quizás es familiar. Pero quiero decirte algo. Esas dificultades que estás enfrentando son la oportunidad que Dios tiene
de revelar a su Hijo en ti, de que le conozcas. Pero pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Ponte en conexión con el Espíritu Santo y deja que se te revele un aspecto más de la persona de Cristo. Porque entonces ya no estás sufriendo porque sí, como dijimos en los grupos pequeños esta semana. Ahora estamos sufriendo con un propósito glorioso, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bendito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús maravilloso.